Allá no hay disponible. Acá. No. Arriba a la izquierda. No, abajo, a la izquierda acá, no. No, abajo ahí, desde el principio ahí. Ah, bien, simplemente para que no distraernos más. Arranco con una cita de Pérez Infante y ahí voy a ir un poco anudando también lo que es la historia de este rescate. No importa de qué tierras cuando la patria es una para todos. Son dos versos de 1937 dedicados a los brigadistas internacionales que encierran, me parece, un destello utópico y lo que fue como un programa de vida del autor que voy a presentar. Luis Pérez Infante, que nació en Galarosa, Huelva, como ya adelantó Alicia, y murió en Montevideo en 1968. Es el rescate, o sea, la mención por la que es conocido la historia de la literatura española es en realidad por una tristemente célebre polémica con Ramón Sijé, el amigo de Miguel Hernández, que días antes de su muerte tiene un cruzamiento, digamos una polémica en las páginas de Nueva Poesía, una revista de Sevilla, y eso genera la enemistad de Pérez Infante con Miguel Hernández. Y el otro motivo por el que es conocido son sus poderosos versos a Buenaventura Durruti, que sé que Tania, no son los versos que Tania prefiere, pero son los que lo hicieron célebre. Y es curioso, es un escritor comunista que se hizo famoso por un homenaje a un anarquista. También es curioso, ¿no? Y responde a ciertas cuestiones, pero bueno, eso si quiere lo conversamos después. Así que ese y otro poema se recogen en las antologías más importantes de la Guerra Civil Española. Sí, por eso en todas las antologías más importante, Luis Pérez Infante está, eso es así. En Uruguay dirigió el periódico España Democrática, como Alicia comentó, y dedicó su vida a la militancia política en el Partido Comunista Español. Publicó unos pocos poemas sueltos, pero la mayoría quedaron inéditos. Él no publicó ningún libro en vida. Así que presentar su obra uruguaya es un acto de reparación de una memoria histórica dañada, que en el caso de los exiliados españoles nos atañe también por todo lo que decimos. Por eso rescato unos versos de Pérez Infante. Bueno, ahí tienen una foto, es decir, no hay tantas fotos como en el caso de Alberti, esta es la, pero bueno, es una foto linda, una foto de juventud. Y él dice entonces, unos versos que escribió en 1957, dice: olvido seríamos sin esa tibia mano tendida de los pueblos hermanos, menos que olvido, tumba de un olvido sin rastro. Entonces yo pensaba, ¿no?, que si hay algo peor que el olvido es el olvido sin rastro, ¿no? Es en el que peligra para el poeta la pervivencia del testimonio, porque básicamente yo creo que él también concebía la poesía básicamente como testimonio, o una buena parte de su labor poética, ¿no? La memoria, que escamotea muchas cosas en su afán de fijación, va dejando rastros, y entonces siempre va a haber alguien que saque del hilo el ovillo de la historia. O sea que a pesar de el silencio, ahí están los versos más famosos de él, un fragmentito, porque el himno de Durruti es muy largo, ¿no? En mi caso, ¿cómo se rastrea ese hilo? La primera vez que oí nombrar a Pérez Infante fue a Rogelio Martínez. Era una conversación, digamos, como que él varias veces decía, el que realmente era importante era Luis Pérez Infante. Y uno anota el nombre, ¿no? Pero tampoco me decía mucho, ¿no? Volví a recordarlo cuando, buscando otras cosas, encontré su firma en España Democrática. Y ahí, bueno, como que me volvió la mención de Rogelio Martínez. Años después tomé conciencia de la importancia que había tenido Pérez Infante en el ojo de la tormenta del 36, la importancia que él había tenido durante la guerra. Cuando encontré su firma en los cancioneros y romanceros de la Guerra Civil Española, está en todos, ¿sí? En todos hay algún poema de él, aparte del poema de Durruti, que es el más conocido, ¿no? Entonces volví a la primera mención, la consulté a Alicia, quien me puso tras la pista de Tania. Y sobre todo, digo, tengo que valorar acá la labor de este poeta también de Huelva, Manuel Moya, que fue su primer biógrafo, ¿no? Con quien me contacté y con quien trabajamos en común en el rescate de la poesía. Él se dedicó a la parte española y chilena, porque también hay un paréntesis chileno. Él sí fue a Chile, él sí estuvo en Chile, y yo me dediqué a la parte uruguaya. Y así de algún modo
anudamos lo que hasta ahora sería su poesía completa, pero el concepto de poesía completa tampoco es un concepto que... Transitorio, es muy siempre es transitorio. ¿Ya? Por ahí tengo las dos prioridades. Bueno, entonces, Moya lo definió como un poeta desconocido, ¿no? Pero en su caso, como decíamos, es un olvido con rastro, porque dejó al morir un legado de manuscritos que llegaron a nosotros, gracias a su hija Tania, que los guardó confiando en que alguna vez pasaran a ser palabra pública, porque pienso que también el guardar, el conservar, ya sea en el caso del padre como en el caso de la hija, tiene un consciente o inconsciente propósito, ¿no? Bueno, y dejó 5 libros en realidad, que tienen allí los títulos y los años en los que él los fechó, ¿no? Entonces, más allá de esa recopilación arqueológica, biográfica, bibliográfica, a mí la verdad que la biografía es un tema que cada vez me interesa más, ¿no? La biografía de los escritores. Pero bueno, eso tiene que ver con etapas de la vida de cada uno. Pero más allá de eso, quería rescatar la vinculación, digamos, en su poesía de lo estético y lo político como una constante de toda su obra, ¿no? Que me parece que es de una coherencia increíble, ¿no? Y para eso, bueno, partir como de esa premisa de, como, no sé si distinción o complementario de lo que sería una poesía revolucionaria y una poesía para la revolución. En el caso de España, como sabemos, el estallido de la guerra coincide con un proceso revolucionario muy fuerte. Es decir, por un lado está el tema de la guerra civil española y por otro lado está el tema de la revolución española, ¿no? Sabemos también que la revolución rusa estaba muy cerca. Digo, con una perspectiva histórica lo podemos dimensionar de la enorme importancia que tuvo el proceso social y político revolucionario en España. Y enseguida la poesía y el teatro acusaron como muy rápidamente el impacto. No tanto la novela porque es otro tipo de género, pero la poesía y el teatro enseguida, ¿no? Entonces la palabra poética, que ya venía en crisis, agudizó esa crisis y empezaron a surgir polos como utilidad e inutilidad de la poesía, cosas que quizá de repente hoy nadie se cuestiona, pero en ese momento eran candentes, ¿no? La exclusividad o masividad de la poesía y esta cuestión de poesía revolucionaria, poesía popular, poesía populista. Son cuestiones que pueden estar cercanas, pero que también tienen sus distinciones claras, ¿no? Y se decía poder gestarse sobre formas de acción y la transformación y minaba los sustentos de la tradición idealista. Es decir, ¿qué hace un poeta cuando la gente está haciendo la revolución? Es una pregunta realmente incontestable, ¿no? Hay un ejemplo en los 2 últimos versos de un poema muy conocido de Antonio Machado, Alister, jefe de los ejércitos del Ebro. El poema termina diciendo: si mi pluma valiera tu pistola, de capitán contento moriría. Ese problema o esa desconfianza del quehacer del poeta venía de antes, incluso en el propio Machado, porque un poema mucho más conocido de él, que es Retrato, de 1912, él ya decía: dejar que hiciera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. O sea que Machado siempre se preocupó por esto, ¿no? Bueno, fue un poeta muy emblemático de estos problemas, ¿no? Y muy de su época, ¿no? Muy de la guerra también. Entonces, todo esto que ya de algún modo las vanguardias poéticas habían como astillado toda esa tradición poética idealista y lo habían puesto en cuestión, bueno, la revolución rusa, los cambios sociales, promovieron nuevas preocupaciones, ¿no? Y los poetas empezaron a buscar un correlato expresivo, es decir, un modo de hacer la revolución. ¿Cómo hacer la revolución? Con la palabra. Si es que no, bueno, con las armas, como en el caso de María Teresa y Alberti, que andaban realmente calzados y tenían que disparar, pero que disparaban también. Pero bueno, en sí la labor del poeta se pone en crisis y se recuestiona. Que también, si uno se puede pensar, ya está, por ejemplo, en Valle Inclán, ¿no? El uso de Bohemia desde 1920, bueno, ya Barcelona en 1909, los acontecimientos del 17, es decir, la cuestión de la violencia y el cambio revolucionario ya se venía planteando desde antes, ¿no? Es cierto que también las circunstancias de la guerra civil y de la revolución rusa antes
venían como planteando ya desde el Partido Comunista y en otras posiciones, desde otras posiciones marxistas o revolucionarias, la cuestión de las estrategias poéticas con las que responder a la realidad, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la búsqueda de una poesía revolucionaria que concretara la destrucción del arte burgués, la proposición de una poesía materialista que no solo variara los contenidos, sino también, por ejemplo, los modos de producción, los lugares de publicación, la forma de distribución, porque eso es esa aspiración colectivizadora que se da en tomar una fábrica, también se empieza a dar, a socavar la idea del escritor en su despacho y la firma como propiedad. Entonces, bueno, va más allá de la cuestión sobre de qué hablar, o de la poesía comprometida. Van a hablar de los medios, de muchas otras cosas. Así que hay algunos poetas, especialmente Héctor Aguirre, bueno, Alberti, por supuesto, que empiezan con esas búsquedas, ¿no? Y muchos de ellos todavía siguen con la idea del poeta como un poco vidente, un poco faro, elegido, y que tiene la idea un poco de Hugo, ¿no? De tener una visión, ¿no? De algún modo ese poeta que baja a la calle, se mezcla en las trincheras. En mi caso de Alberti, por ejemplo, y también de Héctor Aguirre, es todavía un poeta que tiene que rebajar su palabra por la urgencia de la hora, digamos, ¿no? Es como una respuesta, ¿no? Pero hay otras respuestas que se van como intentando en esos caminos. Y en ese afán como democratizador de la poesía, así que la poesía, bueno, llegara a todos, y ahora le digo como pregunta, ¿pudiera ser producida por todos? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, un camino fue recurrir a las formas de la poesía popular. Y dentro de la poesía popular, lo más común y lo más conocido era el romancero tradicional, que ya había recorrido por distintas reapropiaciones, desde la Edad Media a la poesía cortesana, digamos, las clases cultas, vuelve al pueblo, y así en un proceso que hasta 1900 largos, hasta esta época, hasta los 30, sigue mutando de algún modo, ¿no? Hay un crítico español, Vicente Hernando, que habla de la reacentuación del romancero en la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Él dice, el flujo poético emergió transformado de signo, adaptado, cuando el modo de edición y distribución así lo permitió. Es decir, cuando muchos periódicos y revistas fueron editadas por las clases dominadas. Casi que me cuesta decirlo, ¿no? Porque uno tiende a decir dominadas. Entonces, cuando el pueblo puede apropiar, el pueblo es un ente, pero digo, quiere decir cuando hay periódicos que son expropiados y pasan a manos de los revolucionarios, entonces el romancero se cuela, no es porque antes no estuviera, pero es porque una estrategia nueva, porque nacen nuevos poetas, muchos anónimos, mucha gente que manda poemas a los periódicos, también pasaba acá, en la misma época, un poquito después, quizá. Pero hay una. Bueno, y Pérez Infante encontró en el romancero una forma cómoda y válida, y no lo abandonó nunca del todo, ¿no? Porque tiene el romance a Buenaventura Durruti, pero también al final de su vida algunos poemas, algunos versos de la elegía el Che, que es lo último que lee públicamente, unos meses antes de morir, Dani me corregí si me equivoco, toma en la elegía el Che, que es larga y es polimétrica, pero tiene algunos fragmentos que están en el romance, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso, volviendo ahora al Madrid del 36, que produjo en Pérez Infante, se educan en Sevilla y se educan en realidad todavía en lo que era la poesía más pura, la poesía clásica, podríamos decir de algún modo, y el 36 lo agarra en Madrid y digamos, hay como un cambio muy veloz, político y también por supuesto estético, de búsqueda, ¿no? Así que allí empieza a participar comprometidamente en revistas como muy importantes de la guerra, como El Mono Azul, Hora de España, y participa también en la producción del Romancero General de la Guerra de España, donde aparece su primer romance, ¿no? En el 37 que se imprime este poema, el romance a Buenaventura Durruti, que es fue el más popular de sus versos, y después varios romances más se dan a conocer en las publicaciones de propaganda durante toda la guerra. Él además tuvo una labor digamos, como activa culturalmente, trabajó activamente ya vinculado al Partido Comunista y en actividades de propaganda y culturales, ¿no?
Incluso en el último periodo de la guerra abandona el octosílabo, incursiona en el verso libre, empieza a buscar otras formas de expresión, creo yo, arriesgo yo a pensar, cuando empieza a devaluarse un poco su fe, sus certezas, cuando la guerra y la muerte y los despojos empiezan a mellar el ánimo y flaquea un poco esa confianza en la misión y la necesidad de la poesía. Fíjense lo que dice, por ejemplo, en este poema, en este poema, a ver si lo tengo más adelante, anterior. Me falta voz, pero saldrán poetas que puedan remontarse en alto vuelo. Y si no nacen, no te importa España, porque la gesta lleva en sí su canto cuando es el héroe un pueblo entero y libre. Es decir, son versos que de algún modo se corresponden con los de Machado, que es inapelable, y además queda enaltecido de lo colectivo, ¿no? Por encima de esa impotencia o esa esterilidad individual del poeta, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que empieza una formulación, digamos, comunista de la poesía, entendida como el llevar a cabo una utopía que pueda o no llevarse a cabo en la realidad, se ejerce en un nivel ficcional, que es lo que creo que él siempre busca, ¿no? Es decir, que la poesía dé cuenta de esa esperanza utópica, ¿no? Así que, bueno, pensando un poco ahora en la poesía del exilio, digo, para ir siguiendo ese camino, la poesía del exilio nunca dejó de escribir. Eso es interesante también, ¿no? No sé, bueno, no, porque hasta unos meses antes de morir la elegía el Che, muerto muy poquito antes. Entonces, tampoco deja de escribir. Al salir del exilio, los primeros versos son en realidad franceses, son él sale con Antonio Machado, siguiendo a Antonio Machado del exilio, pasa a Perpiñán, está retenido en un campo de concentración francés, huye a Casablanca con su enamorada de entonces, que era Rafaela del Buen. Él dejó una novia en Sevilla, una novia conservadora, digamos, ¿no? La novia de la juventud. No sé si la dejó con una promesa de casamiento o no, pero bueno, eso ya son parte. Pero lo cierto es que acá se enamora de Rafaela del Buen y es a ella la que le dedica los primeros poemas post-bélicos, ¿verdad? Yo digo que si hubiera un cineasta interesado en la vida de él, es absolutamente cinematográfico, porque tiene todo, ¿no? Yo me imagino como Humphrey Bogart en la película, ¿no? O sea, bueno, va a París luego, y la salida a Chile en un barco fletado por Neruda, o sea que de algún modo sigue como el periplo más convencional del exilio, si bien no deja de escribir, la escritura se hace mucho más espaciada, ¿no? Está unos años en Chile trabajando en la prensa y, hasta donde yo sé, viene a Montevideo con una tarea también editorial, no sé si ya por Aguilar o para España Democrática, pero viene con trabajo, digamos. Y en Montevideo retoma de nuevo esa cuestión del romance, de la poesía pensada como denuncia o persuasión, ¿no? Yo quería leerles un fragmentito de un poema, de ese poema dedicado al Che, porque hay un fragmento que a mí me resulta como muy cinematográfico, y a ver, digo, cómo lo sienten ustedes. El poema es muy de circunstancia, no logra, o sea, en ese momento funciona muy bien. Hoy por hoy nos puede resultar muy desactualizado, digamos, porque es un poema para el momento, ¿no? Dice: La Habana, 15 de octubre, solemne comparecencia. Fidel Castro ante las cámaras de radio y TV, voz recia, doma la emoción. Hoy cumple dura y amarga tarea. En Cuba y en todo el mundo, tenso auditorio en alerta, habla Fidel. La noticia dolorosamente es cierta. De abultado portafolios, saca y exhibe las pruebas. Hay páginas del diario del Che en su última gesta, fotografías, informes, comentarios de la prensa. Fidel expone, confronta, examina, aduce pruebas. Desbrozando confusiones, surge la verdad a secas. La noticia, compañeros, dolorosamente es cierta. No sé si ustedes han visto el documental, o algunos quizá lo recuerden, de la conferencia de prensa de Fidel
denunciando la muerte de Che, pero es que realmente está como guionando sintéticamente el poema, esa conferencia de prensa, ¿no? Pero la técnica narrativa de este poema viene del romance tradicional, ¿no? La forma de los verbos, ¿no? Eso para la forma de comunicar la certeza de la muerte del Che, ¿no? Y creo que ya en el poema Durruti está la influencia de los medios masivos de comunicación en la poesía de Pérez Infante, pero acá parece bastante obvio. O sea que hay una inspiración en lo que pasa en la televisión. Es moderno en ese sentido, ¿no? Otro momento del poema es un video muy duro, que es el de la exposición del cadáver del Che en Valle Grande, y él retoma también. También está disponible en internet, obviamente, ¿no? Digo, me parecía abusivo pasar todo el video, pero ustedes lo pueden ver. La exposición del cadáver del Che manifiesta en este caso como distintas intertextualidades, pero también para mí sobreescribe ese reporte cinematográfico que fue el más visto en todo el mundo a finales del 67. Dice: cerca de Sucre, Bolivia, cuerpo yacente del Che sobre una quieta camilla. Qué hermoso trance de muerte, qué limpio espejo de vida, qué comandante de pueblos, qué pueblos para tal guía, qué majestad de esta gente que calla, mira y admira. No sé si tienen presente, por ejemplo, la poesía de Manrique, la elegía de Manrique, la elegía de Lorca. Hay mucho de lo elegíaco tradicional español que el 27 retoma, que está como también, ¿no? Son como muchos lugares comunes para lograr el efecto circunstancial para su auditorio, porque es una poesía para ser leída. Daniel Biglietti acompaña ese recital, Daniel Biglietti canta y Pérez Infante recita su elegía. Disculpa un segundito. Sí. La reivindicación de lo juglaresco, también, ¿verdad? Claro. Que se ve en Lorca, se ve en Alberti, ese afán de poetas que pueden hablar directamente con su auditorio, claro, como totalmente. Los juglares de la Edad Media. Sí, totalmente. Lo que decíamos lo que decía también Alicia, de cómo la poesía convocaba en el Teatro de Galpón, fue, ¿no? La convocatoria esa de homenaje al Che. Pienso también en Machado, en la similitud con Machado, que le escribe a Lister joven y fuerte, y también, pero vivo, y en Pérez Infante, enfermo ya, quizás podía sentir próxima a su muerte, y le elegía a un héroe muerto joven en plena plenitud de la vida, ¿no? Y se ha muerto por nosotros, el nuevo Cristo sin Gólgota, esa imagen del Che yacente que está en crística también, ¿no? en su iconografía, ¿no? como circuló. Quería cielo y tierra aquí mismo a tu vera, para aquellos que nunca vieron paz ni alegría, tierra y cielo que a golpe de milagros previstos la vanguardia más lúcida ya tomó por asalto. Ese plural lo incluye como destinatario, ¿no? Pero también hay como una reticencia, no es momento de hablar, lo que pienso deja un hueco de una alusión a otras. Es bastante frecuente que los que estuvieron más cerca del dolor, muchas veces contar sobre el pasado no es tan sencillo, ¿no? Quizás tengan que venir otros a buscar esas. Bueno, y quería rescatar también lo positivo de su poesía. Su poesía tiene también un énfasis vitalista de la poesía del exilio, creo que toda, ¿no? Pero especialmente la del exilio. Él no fue tampoco un exiliado quejoso, que es legítimo, pero la queja casi no está en él, está solamente en algunos versos.